Muy buenas noches para todas y todas. Les damos una cordial bienvenida en esta noche el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM de la Comunidad Franciscana, Provincia de la Santa Fe y la Universidad de San Buenaventura en Colombia. Bienvenidos a su diplomado en espiritualidad franciscana. En esta noche ya entramos al tema 10. Recuerden que estamos en el segundo módulo, tema 10, Eclesiología franciscana, la centralidad de la iglesia en la espiritualidad franciscana. Hoy nos acompaña Fray Martín Adolfo Galeano Teortúa, OFM. Él es doctor en teología por la Universidad Gregoriana en Roma. Gracias, Padre, por acompañarnos en esta noche. Lo hemos puesto a correr para que nos acompañe y esté con nosotros. Bienvenido, Padre. Gracias. Muy bien. Tú me dices cuándo empiezo, Listo. Ricardo. Sí, Padre, ya podemos empezar. Es un tema, me Bueno. imagino, muy extenso. Es, bueno, es la visión de la iglesia tal cual la tenía San Francisco y cual se ha desarrollado en la teología franciscana, sobre todo en San Buenaventura y el Guillermo de Oca. Bueno, pero no vamos a extendernos en todo, porque no se trata de eso, más que todo la visión general. Empiezo con una cita de uno de los mejores biógrafos de San Francisco, que se llamaba Paul Sabatier. Él era protestante, pero él hizo una biografía de San Francisco que es de las más valoradas. Él hace esta afirmación: Italia puede estar muy reconocida a San Francisco porque estaba muy infestada de catarismo, o sea, era una secta que se llamaban los cátaros. La desaparición del catarismo sin agitación alguna es un resultado indirecto del movimiento franciscano, ¿no? De manera que vamos a ver, eh, porque es que San Francisco que trató de restablecer la iglesia. Recuerden ustedes que uno de los momentos llamativos es cuando él, ante el Cristo de San Damián, que yo creo que todos conocen, el Cristo de San Damián le habló y le dijo: Francisco, reconstruye mi iglesia. La iglesia en ese tiempo estaba muy, pero muy mal, y Italia entera estaba infectada por esa secta de los cátaros. Y los cátaros era una secta que afirmaban que el hombre es solamente espíritu, que la iglesia tenía que ser solamente espíritu y no más. Pero San Francisco recuperó la naturaleza, el valor de la creación. De ahí el himno tan bonito de él, el himno a las criaturas. Ahora, tal vez no ha habido en la historia una época en la que la pasión por la iglesia haya sido tan intensa como en el siglo XIII. Eh, eh, el ideal que surgió de la iglesia era volver a la iglesia primitiva, a la iglesia como era anteriormente, eh, a lo que se agregó el ideal de la pobreza evangélica. De manera que esos dos aspectos los asumió Francisco en su espiritualidad: el amor a la iglesia y el amor a la pobreza. El concepto de iglesia primitiva, la iglesia como empezó, le sirvió para cultivar la esperanza de la reforma de la iglesia. Francisco realizó una reforma de la iglesia, pero no la hizo lo contrario de como venían estas sectas, porque estas sectas atacaban al Papa, atacaban los sacerdotes, atacaban los templos, atacaban las ceremonias religiosas, todas, y no querían sino una iglesia pura, sin nada. Y la iglesia es una sociedad humana. Ahora, el movimiento franciscano que originó Francisco
fue decisivo para encauzar los movimientos laicales. Estos movimientos eran promovidos por laicos y se llamaban movimientos laicos antieclesiásticos. ¿Por qué antieclesiásticos? Porque ellos rechazaban al Papa y al clero y querían una iglesia exclusivamente de laicos. Pero San Francisco va a restablecer completamente, por ejemplo, va a establecer unos principios. Para entrar en la orden franciscana había que ser católico. Él lo insiste de manera especial. Y él, desde el principio, se sometió al Papa. Lo primero que hizo cuando empezó la fundación de la orden fue irse a Roma a pedirle, a someter el movimiento suyo al Papa. De manera que, y él lo va a poner en la regla va a poner siempre sujetos y sumisos al pie de la Santa Iglesia. De manera que él va a promover un movimiento, el movimiento franciscano, que se va a someter fundamentalmente al gobierno del Papa, porque estas sectas querían rebelarse completamente al Papa, contra el Papa. De manera que el movimiento franciscano al principio tuvo que afrontar conflictos y amenazas muy grandes de parte sobre todo de estas sectas, porque no solamente eran los cátaros, eso Italia y Francia estaban infectadas de sectas. De manera que ya en el franciscanismo convergen el movimiento pauperístico. Este movimiento era un movimiento que hubo en ese tiempo de querer vivir la pobreza absoluta. El movimiento laico que les estáis describiendo, que eran laicos que rechazaban a la jerarquía eclesiástica y eran predicadores itinerantes, iban de pueblo en pueblo, pero como laicos, no como clérigos. Ahora, en el franciscanismo, pero esto fue ya después de la muerte de Francisco. Francisco, como ustedes saben, murió en el año de 1227. Y después de la muerte de él, surgió un movimiento que se llamaban los joaquinistas, que hablaban que la iglesia verdadera era fundada, eso fue fundado por un monje que se llamaba Joaquín de Fiore, por eso se llamaban ellos joaquinistas. Y ellos decían, o Joaquín dijo que hacia el año de 1265 iban a surgir dos grandes profetas que iban a renovar la iglesia. De hecho, surgieron San Francisco y Santo Domingo, que sí renovaron la iglesia. Pero entonces los joaquinistas van a decir, y Joaquín de Fiore decía, que la iglesia verdadera iba a empezar ahora con estos reformadores y la llamó la iglesia espiritual. Por lo tanto, el modelo de iglesia que San Francisco va a tomar es en la que aparecen los laicos. De hecho, fundó el movimiento los terciarios franciscanos y la iglesia la quiere desprovista de riqueza y de poder. Y por eso se volvió hacia los pobres e excluidos, que eran en ese tiempo los leprosos. Ahora, sin embargo, Francisco presentó una actitud fundamentada en la paz y no en la violencia, porque resulta que estos movimientos laicales quemaban los templos, quemaban a los curas, los quemaban porque se dedicaron a que ellos iban a querer a fundar una iglesia mejor. Y en cambio Francisco dijo, no, es la iglesia católica sujeta al Papa. Hay que admitir, dice uno de los grandes estudiosos del franciscanismo,
que surgían frecuentes conflictos entre la nueva orden y los obispos, porque estos obispos creían que los franciscanos pertenecían a esas sectas antieclesiásticas. De manera que eso llevó su tiempo de que aceptaran o entendieran cuál era el movimiento franciscano. Francisco amó sobre todo la iglesia, eso fue lo que salvó al franciscanismo contra esos movimientos, y aceptó la autoridad eclesiástica sin rebelarse y afirmando que el fundamento de la iglesia era la paz. No se trata de atacar a nadie, no se trata de guerrear a nadie, se trata de vivir en paz. Bueno, eso es un aspecto fundamental de la forma como Francisco viró a lo que era la iglesia. Los movimientos laicales se adaptaban a la pobreza, predicaban el evangelio, pero dirigidos exclusivamente por laicos, porque ellos rechazaban al clero y rechazaban al papa. Eran los movimientos, como les digo, antieclesiásticos, movimientos laicalis antieclesiásticos, pero eran también antisacramentales y antisacerdotales. Ahora, por ejemplo, uno de sus jefes, que se llamaba Pedro de Bruys, mandaba a sus secuaces a profanar los templos, derribar los altares, quemar las cruces y maltratar a los sacerdotes. Otro, que se llamaba Arnaldo de Brecha, postulaba una iglesia ambulante de pobreza apostólica y pedía que dejaran aparte a los sacerdotes y a los obispos. De manera que este movimiento, no eran otros, por ejemplo, había otro, los valdenses, promovidos por Pedro Ballo, que predicaban un evangelismo puro. Y algunos, bueno, estaban los cátaros que, como les dije, no aceptaban la materia, decían que la iglesia para ser pura tenía que ser puramente espiritual. Bueno, y decían que el alma está encerrada en el cuerpo, que el cuerpo es la cárcel del alma y que Jesús vino a redimir fue el alma, no el cuerpo. ¿Ven? Lo que era y por eso ustedes van a ver que Francisco por eso afirmó tanto, por ejemplo, la natividad, o sea, el Jesús que nace como un niño y como un hombre, y luego Cristo crucificado, en contra de esas sectas. Estaba afirmando. Y afirmando que la materia, la creación, no es mala y que la iglesia se puede reformar y la iglesia no es puramente espiritual. De manera que Francisco le hizo un bien enorme a la iglesia porque en ese momento cantidades de gente empezó a hacerse franciscanos, bien sea de la orden franciscana seglar, bien sea de la orden de las en ese tiempo las mujeres no podían salir las religiosas, no tenían que vivir en conventos contemplativos. Por eso Francisco fundó las Clarisas. Santa Clara era una joven de unos 18 años que pertenecía a la familia noble de Asís y veía pasar a Francisco y un día dejó su casa y se fue a seguir a Francisco. Francisco la escondió en un monasterio benedictino, la estuvo allá escondida y eso, y luego con ella fundó la Orden de las Clarisas siguiendo la espiritualidad de Francisco. Bueno, los cátaros se consideraban la verdadera iglesia porque eran espirituales, decían ellos, y llevaban la vida apostólica, eran itinerantes y acusaban a los obispos. Y Francisco va a vivir la vida apostólica en total pobreza, pero con una adhesión
muy profunda a la Iglesia. De hecho, empezó desde su conversión a arreglar. Ustedes saben que en los pueblos, en los pueblitos, en las afueras de los pueblitos, en muchos, y en ese tiempo más, había muchas iglesitas, capillitas, y él empezó a restaurarlas. La primera que restauró fue la capilla de la Porciúncula, una capillita pequeñita, y él la restauró, y allá fue donde el Cristo de San Damián estaba, que le habló y le había dicho: reconstruye la iglesia. San Francisco va. En ese tiempo los religiosos vivían en monasterios y vivían encerrados porque eran monjes. Francisco los va a llevar, y desde el principio los mandó a los franciscanos a predicar de pueblo en pueblo y a dispersarse por todas las partes de Italia, como hacían las sectas, pero con adhesión fundamental al Papa. Y con esta orden les daba Francisco: cuando lleguen a un pueblo, lo primero, vayan y pídanle permiso al párroco. Si el párroco no los deja predicar, no prediquen, porque la autoridad es la del párroco. Y lo mismo vaya de los obispos. Y él, de hecho, cuando se convirtió, él era hijo de un comerciante muy rico, Pedro Bernardone. Y cuando se convirtió, se fue quitando, delante del obispo, se quitó toda su ropa completa y se la entregó al papá y le dijo: yo te entrego, y ahora mi padre es el Padre del cielo. Y el obispo lo envolvió en su manto de obispo, lo envolvió. Así empezó él, como sometido completamente a la iglesia. Bueno, empezó también hacia el año de 1206, cuando ya había empezado, en la ermita de San Damián en Asís. Francisco escucha al Cristo que llamamos de San Damián, que le dice claramente: Francisco, ¿no ves que mi casa se derrumba? Anda pues y repara. Francisco entendió estas palabras de una manera muy concreta. Creyó que reparar la iglesia era reparar esas iglesitas, y se puso a reparar todas esas capillas que se encontraban en las afueras de los pueblos alrededor de Asís, y los que lo seguían, porque empezó muchos a seguirlo, le ayudaban en la construcción. Y él iba de pueblo en pueblo pidiendo ladrillos para reconstruir las iglesitas. De manera que Francisco se siente llamado a servir al Señor, pero a diferencia de los cátaros, ese servicio, dice él, dice Francisco, lo ha de realizar en el seno de la Santa Iglesia Católica y Apostólica. De manera que él ve la iglesia de una manera muy concreta, no está rechazando la jerarquía de la iglesia, no está rechazando el Papa, al contrario. No es, más aún, los sacramentos. Él, primero que todo, los sacramentos. De hecho, otro de los fundamentos de la espiritualidad de Francisco, además de la pobreza, además del sometimiento a la iglesia, fue además del reconocimiento de la devoción a la Navidad del Señor y a la crucifixión del Señor, fue a la Eucaristía. La Eucaristía fue uno de los aspectos fundamentales de la espiritualidad de Francisco. De manera que él ve su comunidad según la norma de la Santa Iglesia Romana, y esto lo va a repetir en todos sus escritos, y prescribe que la Eucaristía en las casas de los hermanos debía hacerse según la forma de la Santa Romana Iglesia. En la regla burlada ordena que los clérigos digan el oficio según el rito de la Santa Madre Iglesia Romana, y en el testamento afirma
que el Señor le dio una fe tan grande en los sacerdotes que viven según la norma de la Santa Iglesia Romana. De manera que fíjense ustedes ya por eso el aspecto tan concreto en la iglesia de Francisco. Les cuento que ya desde ese momento y dada su espiritualidad tan fuerte y tan viva, las sectas empezaron a acabarse. A medida que aumentaba el número de los hermanos que seguían a Francisco, les dijo: veo, hermanos, que el Señor quiere aumentar nuestra congregación. Vayamos pues a nuestra Santa Madre, la Iglesia de Roma, y manifestemos al Sumo Pontífice lo que el Señor empieza a hacer por nosotros, para que de voluntad y mandato suyo prosigamos lo encomendado. En las dos reglas que conservamos de Francisco comienza diciendo: obediencia y reverencia al señor Papa y a sus sucesores y a la Iglesia romana. ¿Verdad? Que fíjense ustedes, eso es en contra de todas esas sectas, ¿no? Pidió al Papa Honorio, un cardenal protector, cuando ya la comunidad estaba creciendo, porque empezó, imagínense ustedes que cuando Francisco murió, ya la orden tenía 5.000 frailes, entre ellos gran parte profesores de la Universidad de París y de la Universidad de Bolonia, se hicieron franciscanos. De manera que respecto ante los obispos, recordemos que fue ante el obispo de Asís que se despojó de todo, hasta de sus vestidos, quedando desnudo ante el Señor. Celano dice: quedó desnudo luchando con el desnudo, o sea, con el Cristo que aparece en la cruz. En la segunda carta a los custodios, escrita en el año de 1200, le pide que hagan llegar a los obispos la primera carta, que recomienden claramente, que recomienda la veneración del santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ustedes, tres aspectos de la espiritualidad: la Navidad del Señor, la crucifixión del Señor y la Eucaristía. De manera que dos realidades eclesiales que Francisco veneró de manera muy particular son el sacramento y la jerarquía, para contraponerse a los grupos heréticos que predicaban no solamente sin autorización de los obispos, sino también en contra de los obispos. Francisco es muy explícito y dice: los hermanos no prediquen en la diócesis de un obispo cuando éste se lo haya prohibido. Y en la primera regla dice: ningún hermano predique contra la forma e institución de la Santa Madre Iglesia. Fíjense ustedes el espíritu eclesial de Francisco, que es tan fuerte. Ahora, Francisco obtuvo del Papa licencia para predicar, de manera que ya podían predicar por licencia del Papa, pero no quiso que se ejercitase la predicación sino en dependencia de los responsables ordinarios, o sea, de los obispos. O sea, él les decía: ningún hermano predique si no es autorizado por el obispo. ¿Vale? Que en el testamento dice: y si tuviese tanta sabiduría, miren esta expresión de Francisco para que podamos entender su adhesión a la iglesia. Y si tuviese tanta sabiduría como la que tuvo Salomón, y me encontrase con algún pobrecillo sacerdote de este siglo en las parroquias en que habitan, no quiero predicar en contra de su voluntad. Fíjense ustedes la mentalidad eclesial de Francisco. Y dice también en el testamento que a los sacerdotes quiere temer, amar y honrar como señores suyos. No quería en ellos ver pecado, sino la mediación del Hijo de Dios. ¿Por qué dice? Porque en este siglo
Nada veo corporalmente del mismo Altísimo Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y sangre que ellos reciben y solo ellos administran a los demás. Fíjense ustedes, todo esto demuestra ese espíritu tan profundamente eclesial de Francisco. Si los cátaros consideraban mala la naturaleza y las realidades sensibles, y por eso rechazaban los sacramentos y rechazaban el sacerdocio. Francisco les opone no solo una valoración grande de la creación a la que ama, el hermano sol, el hermano viento, el hermano lobo, todo, para él, toda la hermana agua, todo es hermano y le canta, que también el reconocimiento del valor de la creación como algo sagrado, como algo hermoso, porque les aclaro, esto no lo dice directamente Francisco, pero se va a deducir de su espiritualidad. Él, bueno, él manda esto, que toda casa franciscana haya un jardín y se cultiven las flores. Y después se va a sacar la consecuencia de que las flores son oración, porque son un canto al Creador. Y Francisco dice que toda la creación le canta al Creador. Por eso Francisco va a dar una orientación de la espiritualidad muy centrada en la naturaleza. O sea, orar con las flores, orar con el ruido de un río, orar con el viento, orar con el fuego. Con toda esa creación, Él invita a orar porque la creación es obra de Dios. Y eso va contra los cátaros que rechazaban la creación. Puesto que es por medio de los sacerdotes que realidades sensibles se vuelven sacramento, por eso los sacerdotes son para él objeto de gran veneración, porque dice, es mediante el sacerdote que tenemos los sacramentos. En la segunda carta dice, que dice, después de alabar la encarnación, por la cual el Verbo del Padre recibió la carne verdadera de nuestra humanidad y fragilidad, invita a venerar y reverenciar a los clérigos, no tanto por lo que son, en el caso de que sean pecadores, sino por el oficio de la administración del altísimo cuerpo y sangre de Cristo. Además de que solo ellos pronuncian, proclaman y administran las santas palabras y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si los cátaros se consideraban a sí mismos como la verdadera iglesia, ellos decían que ellos eran la verdadera iglesia porque ellos eran la iglesia espiritual y despreciaban a los clérigos de la iglesia, a sus obispos, a los sacerdotes, los despreciaban. Por eso dice Francisco, Dios nos ha llamado para ayuda de su fe y de los clérigos y prelados de la Santa Iglesia. Por tanto, estamos obligados a amarlos cuanto podamos, a honrarlos y a respetarlos. Fíjense ustedes, eso es todo con la espiritualidad tan profundamente eclesial de Francisco. Ya pueden ver ustedes rasgos muy particulares en las devociones del nacimiento del Señor, de la Eucaristía y de la cruz. Luego, la realidad de la iglesia y la realidad de los sacramentos todos, ¿no? Ahora, confesaba con frecuencia sus pecados y como rebatiendo la tesis cátara de que los sacramentos dados por un sacerdote en pecado eran inválidos, agrega, un sacerdote secular de muy mala fama y bien ganada y digno del desprecio de todos por la enormidad de sus culpas, él lo veneraba, porque es que él no quería ver el pecado, sino el, el hecho de que mediante el sacerdote recibimos los sacramentos. Ahora,
le dice a los hermanos que bien sea con los sacerdotes de la orden, bien sea con otros sacerdotes discretos y católicos, seguros de que quedan absueltos de verdad de sus pecados, pues solo a los sacerdotes se les ha concedido el poder de atar y desatar. Todo esto es para mostrarles o decirles la mentalidad tan tremendamente eclesial de Francisco y cómo él la valoraba como está, o sea, con la autoridad del Papa, con la autoridad de los obispos, con la autoridad de los sacerdotes para los sacramentos. De manera que al principio los hermanos franciscanos, los que lo seguían a Francisco, se mantenían mediante el trabajo manual, el servicio a los enfermos y leprosos y la predicación que hacían por todos los pueblos. Este era el medio de subsistencia de la orden al principio. Pero a la orden empezaron, como ya les dije, a entrar muchos clérigos, muchos grandes profesores y estudiantes de las universidades. Entonces la orden creció y se fue volviendo muy clerical, o sea, muy llena de clérigos, más que de hermanos laicos. Y de hecho, entonces llegó luego, va a llegar San Buenaventura, que le va a dar una orientación muy importante, no solamente San Buenaventura, los primeros grandes generales de la orden, Mateo de Narni, Gregorio de Nápoles, Pedro Cataneo, Ángelo de Pisa, Fray Elías, apoyados por el cardenal Ugolino, apoyaban el ingreso de clérigos y por eso la orden empezó a volverse más clerical que puramente laical. Y esto va a crecer y va a crecer y va a crecer, ¿no? Entonces, la orden poco a poco va a organizar los estudios, va a extenderse en la obra apostólica, de hecho, los estudios empezaron a mandar a los frailes a las grandes universidades, a estudiar en las grandes universidades. Y ahí fue donde un gran maestro de la Universidad de París, San Buenaventura, ingresó a la orden. Bueno, para que eso va a ir cambiando la orden, ciertamente. La orden va a cambiar, deja de ser una orden muy laical y se va a convertir en una orden mayoritariamente clerical. El que va a organizar todo es San Buenaventura. Uno de los grandes autores del franciscanismo dice: el soberano pontífice solo tiene toda la plenitud de la autoridad que Cristo confirió a la Iglesia. Tiene esta autoridad en todas las iglesias, tal como la tiene en su sede especial de Roma. De él fluye toda autoridad hacia la Iglesia universal. Este es un principio que se va a establecer, pero que lo va a poner muy presente San Buenaventura. Y como San Buenaventura va a darle un giro nuevo a la orden, entonces él construyó un gran convento en París y pidió a todas las provincias de la orden que estaban en Francia, en Italia, en España, mandar estudiantes a París. Y de ahí le puso la orden al servicio del Papa y el Papa empezó a nombrar de estos clérigos ya formados en las universidades de Europa, va a empezar a nombrar obispos y empiezan a surgir muchos obispos franciscanos. Bueno, de manera que San Buenaventura le va a dar un nuevo giro a la orden franciscana, pero ya en la orden también tenía otro desarrollo por parte del movimiento laical, o sea, por parte de la llamada Tercera Orden Franciscana. Ahora, el que ha estudiado de manera particular a San Buenaventura, creo que ya lo había dicho en la clase anterior,
fue el cardenal Ratzinger, que después fue el Papa Benedicto. Él escribió una de las obras más interesantes sobre San Buenaventura, el concepto de iglesia en San Buenaventura. Y dice el Papa en esta carta que la principal obra de San Buenaventura la llama la Colaciones in Examenum, que es una obra escrita en latín. Como ya les había dicho al principio, había surgido en ese tiempo un monje cisterciense que se llamaba Joaquín de Fiore. Joaquín de Fiore había escrito una obra donde decía que la iglesia tenía 3 etapas. La primera etapa fue el Antiguo Testamento. La segunda etapa fue de Cristo y venía desde Cristo hasta el año 1265, o sea, en el siglo XIII. Y dijo, a partir de ese tiempo van a surgir 2 grandes profetas. Pues surgieron Francisco y Santo Domingo. Y él dice que ahí empezaba una iglesia, la iglesia del Espíritu Santo. Porque la primera iglesia, la del Antiguo Testamento, pertenece al Padre. La segunda iglesia del Nuevo Testamento pertenece al Hijo. La iglesia que iban a ser pertenece al Espíritu Santo. Y entonces habló de que empezaba una época de desarrollo de la iglesia hasta llegar a una iglesia completamente espiritual. O sea, retomó lo que decían estas sectas. Eso va a originar un problema muy grande en la orden, porque muchos franciscanos se hicieron joaquinistas. El caso es que al llegar la evangelización de América a partir de 1492 con Colón, que les he de decir, Colón pertenecía a la tercera orden franciscana y cuando él murió, él pidió que lo enterraran con el hábito de San Francisco. A Colón ya empezó a traer, y después de él, en los viajes que hizo, misioneros franciscanos. Ya les había dicho también la vez pasada que de los 5.000 misioneros que vinieron en el siglo XIII a América, 2.000 eran franciscanos, pero vinieron con un ideal de fundar en América la iglesia espiritual de que hablaba este monje. Eso se llama la iglesia escatológica, una iglesia donde muchos de estos franciscanos querían una iglesia mucho más espiritual que la iglesia que estaba en Europa y empezaron a desarrollarla por toda América. Pero lógicamente de a poco va a ser aceptada. El Papa va a exigir que lo mismo que había exigido Francisco, el sometimiento a los obispos, el sometimiento a los sacerdotes, la predicación de acuerdo con la autoridad del Papa y de los obispos. Bueno, San Buenaventura fue nombrado general de la orden cuando tenía 36 años y era profesor en la Universidad de París. Pero entonces, en ese momento era cuando el movimiento joaquinista estaba entrando a la orden. Y a San Buenaventura le tocó reorganizar la orden y liberarla de muchos joaquinistas, porque estos joaquinistas eran como muchos de esos sectas, querían una iglesia y una comunidad puramente espiritual, prácticamente pues sin nada en este mundo, querían vivir exclusivamente de la limosna, por ejemplo, salían a recoger limosna para vivir exclusivamente de limosna. De manera que contra eso va a luchar San Buenaventura y la orden se va a dividir. Desde ahí empiezan las divisiones de la orden. Por eso, ustedes saben, en los franciscanos
estamos divididos en tres grandes órdenes. En la primera orden está dividida en otras tres. La primera orden estamos nosotros, que somos los OFM, Orden de Franciscanos Menores. Está la OFM CAP, o sea, los capuchinos, y está la OFM COM, o sea, los franciscanos conventuales. Aquí en Colombia tenemos las tres ramas: los franciscanos nosotros, los franciscanos conventuales y los franciscanos capuchinos. Pero también está la orden de las clarisas, que es la segunda orden, y la tercera orden, que es la orden franciscana seglar. De manera que así está dividida la orden, pero eso responde a la mentalidad de Francisco. Yo les había dicho también la vez pasada que Francisco no era un organizador de un teólogo como por ejemplo San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola fue militar y a la orden que él fundó la llama Compañía de Jesús. Compañía quiere decir ejército. Y él organizó la Compañía de Jesús como un ejército. Francisco no, Francisco era un poeta, un artista, que en todo veía la belleza de la naturaleza. Y la organización era muy amplia, la organización que le dio. Por eso la orden franciscana es tan amplia y por eso tiene tres ramas grandes, y cada una rama. Solamente en las franciscanas hay más de 200 congregaciones franciscanas femeninas. Creo que conocen algunas: franciscanas de María Inmaculada, franciscanas de María Auxiliadora, franciscanas del Niño Jesús, franciscanas de esto, franciscanas. Es decir, son 200 congregaciones franciscanas. Eso responde a la mentalidad de Francisco. Pero, como dice Ratzinger, que después llegó a ser papa, dice que Francisco defendió la vida apostólica fundamentándose en la iglesia y en la sede canónica, o sea, en Roma, ¿no? De manera que atacar la vida apostólica franciscana era atacar la iglesia y atacar el papa. San Buenaventura recuperó para la iglesia la vida apostólica que los movimientos estos antieclesiásticos querían arrebatarle, y empezó. Él le dio una organización muy grande a la orden, muy grande, que no la tenía, porque con Francisco la orden era más amplia, pero él sí le dio. Ratzinger dice que esta conducta de Buenaventura se debió a su interpretación escatológica de la orden, es decir, él vio que la orden tenía que anunciar en la venida del reino de Dios. Eso se llama escatología, lo que quiere decir el futuro de la iglesia. ¿Cuál es el futuro de la iglesia? El reino de Dios, ¿no? ¿Verdad? Que dice que la orden está encargada de decirle a la iglesia que la iglesia tiene que prepararse para llegar a la plenitud escatológica, o sea, la plenitud futura, que es el reino de Dios, ¿no? Cuando llegue ese tiempo, la iglesia será una iglesia contemplativa, un tiempo de comprensión completa de la Sagrada Escritura y un tiempo de libertad completa, porque ocurre esto. Francisco amaba toda la naturaleza, amaba el viento, el sol, la naturaleza, pero decía: no nos apoderemos de nada. Cantémosle a todo y tengámoslo todo, pero no siendo dueños de nada. Ese era el principio de la pobreza de Francisco. Y por eso sí que le amaba las aves, de manera especial, amaba las aves. Pero nunca permitía que enjaularan un pájaro. Y de hecho liberó. Un campesino iba con una jaula vendiendo un pájaro y él le dio una platica
le cogió la jaula y soltó al pájaro, porque esa era la mentalidad de él. La naturaleza tiene que ser libre y no apropiarnos de ella. Bueno, estos son aspectos fundamentales de la visión general de Francisco, pero no es solamente Buenaventura que tiene este aspecto de organización que no le había dado Francisco, pero Buenaventura sí se lo dio, sino que vienen después otros como Escoto y como Guillermo de Ockham. Bueno, esto es un tema, ya no me voy a meter en eso porque ya sería muy amplio tratarlo y me alejaría un poco. Pero lo que quería ante todo es que vieran la concepción, el compromiso de Francisco con la iglesia, que era total, total. En eso con él no había forma de... O sea, y le presentaban sacerdotes pecadores, sacerdotes muy pecadores, y él decía, a mí eso no me importa, a mí me importa que él me dé el sacramento, el perdón y la Eucaristía y me dé la palabra de Dios. Eso es lo que me importa, eso es lo que él decía, pues. Bueno, un movimiento que va a surgir después es el movimiento de los espirituales franciscanos, dirigidos por otro gran teólogo franciscano que se llamaba Pedro Juan Olivi. Pero él, él también él es el primero que va a hablar de la infalibilidad del Papa. Es el primer gran pensador que planteó la cuestión de si el romano pontífice no puede errar en cuestiones de fe y moral. El primero que planteó eso fue Juan Olive, lógicamente con el instinto franciscano de sometimiento al Papa. Entonces, él fue el que va a decir que el Papa no comete error en cuestiones de fe y de moral. Ahora, Buenaventura, que Olivi no solo previó esto, el dogma de la infalibilidad del Papa, sino que estaba obsesionado con el miedo de que surgiera un Papa hereje. Le dio un miedo terrible. Y después va a venir el otro gran teólogo, que es Ockham, que va a decir, el problema es que puede haber un papa hereje, pero un papa hereje es el que no acepta a los papas anteriores y no sigue las doctrinas de la iglesia tal como están. Pero bueno, como les digo, este es un tema ya bastante largo. Por ahora no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda sobre esto que he planteado. Muy bien, padre. Entonces, momento de preguntas, se levanten sus manos, abran sus micrófonos. La idea es que, como siempre, conversemos un rato sobre lo que hemos escuchado hasta el momento y seguro si hay que profundizar en algún tema, pues aprovechémoslo, ¿no es cierto? Padre, aquí encuentro en el chat, dejaron preguntas. Dice, ¿se podría decir que hoy también estamos viviendo épocas del tiempo de San Francisco con tantas sectas y con laicos y religiosos que quieren promover eh, el cambio e ir en La contra del rebelión contra Papa? el Papa, ¿cierto? Exactamente. Hace poquito, por ejemplo, hubo una rebelión de unas religiosas clarisas franciscanas de España que se rebelaron contra el Papa. ¿Por qué? Bueno, aquí viene otro problemita que tenemos ahora es con el Papa actual. Yo creo que en ese sentido sí hay cierta similitud. ¿Por qué? El Papa Francisco no es muy querido por algunos, y esto hay que decirlo con toda sinceridad. Hay gente que no lo quiere. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco tiene una visión muy amplia de la Iglesia. Dice, por ejemplo, que el problema de los gays, el Papa dice que uno puede bendecir cuando uno es gay o una pareja gay pide al sacerdote la bendición que se la puede dar.
Yo les digo lo siguiente, ¿por qué no? Si bendecimos perros y ahora le traen a uno cantidades de perros, dice para que los bendiga, ¿por qué no puede bendecir una persona aunque sea gay? Porque hoy los muchachos de hoy o las muchachas de hoy van allá hablando con toda franqueza y van diciendo yo soy gay, le dicen a uno y le dicen en el confesionario. Uno no puede condenarlos porque son seres humanos y hay muchos que son muy católicos y el Papa Francisco dice que se les puede dar la bendición, no bendecir matrimonio, que eso es lo que la gente ha querido confundir, que si que el Papa había dicho que eso era bendecir el matrimonio entre dos gays. Eso no es verdad, el Papa no dijo eso. El Papa dice que se puede bendecir a los gays que pidan la bendición. Eso no tiene nada. También el Papa ha sido un poco amplio en buscar el diálogo con las otras religiones. Acaba de hacer un viaje tremendo a unos países, Papúa Guinea, a Nueva Guinea, todos países que quedan en el extremo oriente, porque esos países son musulmanes. Y en uno de esos países se está convirtiendo cantidades de musulmanes a la Iglesia Católica y el Papa los está aceptando. Se están volviendo, están entrando muchos de muchas, dijéramos, de muchas de esas religión musulmana y se están volviendo católicos. Porque los musulmanes tienen un trato muy duro con la mujer y un hombre, por ejemplo, puede tener 4 esposas y si es muy rico, puede tener más. Pero eso no lo acepta la Iglesia Católica y mucha gente no le gusta eso y entonces se están volviendo católicos. Pero bueno, eso es un problema amplio y el Papa está muy amplio en eso, en recibirlo. Hay gente que no le gusta eso y está atacando al Papa por eso, pero por Dios, si el Señor viene a acoger a todo el mundo, bueno, en parte se debe a eso. Listo, padre. Hay otra que dice que cuál es la diferencia entre las tres ramas, los capuchinos, conventuales y menores. La diferencia hoy, nada. Eso fue el principio. Al principio, los capuchinos que querían ser más pobres que nosotros, los llamados franciscanos, a nosotros nos llaman, miren, fue el Papa creo, oh, no me acuerdo en este momento, pero fue un Papa del siglo XVI que dijo, el lema de los franciscanos es OFM. El lema de los capuchinos es OFM CAP. Y el lema de los conventuales es OF conventuales. O sea, y le entregó el sello de la orden al general nuestro, al general franciscano. Hoy prácticamente no tenemos, la única diferencia actual es la forma de gobierno, que los capuchinos tienen una forma de gobierno distinta a la que tenemos nosotros y lo mismo los conventuales. Ahora, los conventuales se les dice conventuales porque pueden vivir en conventos, las casas de ellos son conventos, pero las de nosotros también y la de los capuchinos también. De manera que prácticamente les digo, la diferencia es nula hoy. Fue grande antes, ya no. Ya no. Perfecto, padre. Sandra. Pase bien, muchas gracias. Pase bien. Bueno, padre, hay varios puntos, me encanta el tema tratado hoy. Te doy las gracias de todo corazón, ante todo por el momento en el cual se da. Amo eso de San Francisco, ese respeto a la iglesia, ese respeto al Papa y esa veneración al sacerdocio. O sea, es algo que realmente valoro mucho de San Francisco de Asís, que siempre me ha encantado. Entonces, doy muchas gracias por la clase de hoy, que me llega en un momento muy especial. Por otro lado, sobre el tema que hablaban ahorita, que de pronto se tocaron un poquito esos temas que son algo espinosos, sobre la bendición a las parejas del mismo sexo y todo esto,
también un tema que es que llegó para mí en un punto crucial. Yo digo una cosa porque a veces se lee un pasaje de Efesios donde se dice que estas personas junto a otros grupos de personas no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, para mí es como tan importante ahí el franciscanismo donde decimos, ven, es que el Señor me dio hermanos y yo tengo hermanos en Cristo porque son hijos de Dios Padre. Y si ellos no pueden entrar al reino de los cielos y yo no me conmuevo con eso, si a mí no me duele que mis hermanos se tengan que perder, se tengan que ir al abismo, yo pregunto, si no te conmueve, si no te duele, ¿dónde está el amor? Y si seremos juzgados en el amor, ¿será que tú también, de alguna manera, no estás también recibiendo esa misma frase que entraría allí? Entonces, para mí es algo como muy fuerte y es algo con lo que puedo entrar a veces un poco en conflicto con personas que de pronto no lo leen como yo lo leo. Yo lo leo como la necesidad de venir. Hemos avanzado hartísimo, gracias a Dios. La iglesia ha dado unos frutos de santidad que se me hace agua a la boca y que doy gracias por la misión realizada. Pero qué rico, por ejemplo, lo que tú cuentas de lo que pasó ahorita en estos países donde estuvo el Papa. O sea, acabo de recibir una noticia maravillosa. Yo no sabía que se estaban convirtiendo tantas personas de musulmanes, pues, al cristianismo. O sea, eso es una noticia que a mí me llena de gozo porque son personas que no solo el trato a las mujeres, sino la yihad y todo este tema de las inmolaciones y la persecución a los cristianos y a las otras creencias donde la vida incluso está de por medio. Entonces es algo que para mí es un regalo, para mí es algo que me llena de gozo y de satisfacción y de todo corazón te doy las gracias. O sea, este día ha sido de los más gratificantes para mí y pues eso te lo quería decir. Bueno, mira, te voy a decir, hay dos problemas que tú planteaste. El Sí, primero, el de los gays. La frase que tú dices la dice San Pablo, donde ajá, pero el problema es que en el tiempo de Pablo y en el tiempo antiguo existía lo que se llamaba la prostitución sagrada. Ya existían mujeres prostitutas y hombres prostitutos y, entonces, pero era a los dioses de ellos, los dioses que ellos tenían, ¿no? Y eso estaba muy extendido y se llaman hieródulos. Y hay muchos hombres que tenían su compañero hombre o mujeres que tenían su compañera mujer y eso es lo que está, pero eran idólatras, era por sometimiento a los ídolos. Y eso es lo que Pablo está condenando. Él no está condenando a los gays por ser gay, sino que está condenando a los gay idólatras que existían en el tiempo de él. Eso es lo que es directo. En segundo lugar, el problema de la mujer es un problema, como tú sabes, como lo vemos, que hoy es agudo, muy grande, porque la mujer se la tenía en un carácter de sometimiento. La mujer era sometida al hombre. Y no se trata de que la mujer esté sometida al hombre, sino que el hombre y la mujer compartan los dones que cada uno tiene. Es que eso es el matrimonio. El matrimonio es compartir. La mujer como mujer tiene unos dones que el hombre no tiene. Y el hombre como hombre tiene unos dones que la mujer no tiene. Pero no se trata de que el hombre tenga que dominar a la mujer. No, se trata de compartir. Bueno, Pablo lo dice muy claramente. Ama a su mujer. El amor es el valor que debe guiar la relación matrimonial, no el sometimiento. Bueno, el Papa también precisamente está tratando el tema. Pero tú sabes que tanto el tema de los gays como el tema de la mujer hoy son muy problemáticos, porque los seres humanos todo lo problematizamos. Y resulta
que en el caso de la mujer, el Papa ha querido que la mujer en la iglesia tenga mayor, pueda realizar más oficios. Por ejemplo, él creó una comisión para estudiar la posibilidad de ordenar mujeres diáconos. Pero te cuento que tiene una oposición, ha tenido una oposición tan fuerte que tuvo que disolver la comisión y no se logró nada. Porque es que el problema no es solamente de fe, como tú lo has dicho, no es cuestión de la fe, es cuestión cultural. Hay hombres que, o por ejemplo, entre los musulmanes, la mujer tiene que estar sometida al hombre y la mujer pertenece al hombre, el hombre es dueño, nadie es dueño de nadie. Los dos compartimos, pero no somos dueños de nadie. Compartimos con todo el mundo, pero nadie es dueño de nadie. Bueno, esos dos problemas los ha afrontado el Papa. Y son problemas terribles hoy, muy terribles. No te creas, el Papa tuvo que disolver esta comisión, imagínate tú, por establecer las mujeres diaconisas para que haya mujeres que puedan bautizar, que puedan llevar la comunión, que puedan atender los enfermos, que colaboren en la iglesia más y que puedan estar en las organizaciones de las parroquias, de las diócesis y del Vaticano. Padre, y frente a eso yo tengo una inquietud. Por ejemplo, ¿qué sucede con la vocación de diáconos de nuestros hermanos en la OFS? Porque yo estoy segura de que hay muchos hombres casados, con más de 10 años de matrimonio, que viven correctamente en sus hogares, pero se quedan allí como franciscanos seglares. ¿Y por qué no de pronto hacer ese camino vocacional para que se hagan diáconos y también sirvan a la iglesia? Porque yo sé que la necesidad de diáconos es muy grande, pero yo no Claro. lo veo en la orden franciscana seglar, lo veo en la pastoral social donde participo en la parroquia en la que vivo, donde también hay parejas de casados, y yo veo a los hombres tan juiciosos, con sus matrimonios bien organizados, y yo digo, bueno, ¿qué pasa con estos señores que no sé si no han sido invitados a seguir ese camino al diaconado? O si de pronto lo han rechazado. A un amigo se lo pregunté y me dijo, Sandrita, sí quiero, y me dijo también la esposa, sino que nos falta todavía porque no tiene la edad, porque hay una edad mínima, pero yo en la orden he visto personas que ya tienen los requisitos. Entonces, ¿qué ocurre allí? Porque también es un llamado para que los hombres se vinculen más con la iglesia y que respondan de una manera más positiva, porque sí tenemos una gran necesidad de diáconos. Bueno, mira, te digo lo siguiente, eso se está dando en algunas diócesis. En Medellín hay cerca de 120 diáconos casados, unos casados, otros solteros. Pero lo que pasa es que muchos no quieren porque hay que hacer el estudio de la teología y Sí, eso son como lleva, 5 años. son los 4 años. Ah, Bueno, sí. Y entonces es por eso porque sí se les exige. Ahora, si son casados, tiene que ser también con autorización de la esposa. Si la esposa no autoriza, tampoco puede darse el diaconado. Vale, que cada caso es distinto, pero sí está abierta, solamente que no es muy amplia, pero no solamente varones, también se buscaba que mujeres fueran también diaconisas, pero no se pudo por ahora. Porque en la iglesia primitiva hubo diaconisas. ok, vale, Dios te pague. Ok. Muy bien. ¿Quién más? Preguntas. Levanten la mano, abran sus cámaras, pregunten. Bueno, aquí hay otra pregunta en el chat. Dice, ¿cómo la orden seglar ha servido a la idea de Francisco de restaurar la iglesia y qué papel puede jugar hoy en el momento actual de la desacralización de la vida? Mira, la orden franciscana seglar ha cumplido una tarea muy valiosa en la iglesia. No en todas partes, pero en algunas partes sí, bastante. Por ejemplo, en Estados Unidos había una organización laica maravillosa, extraordinaria, porque yo la conocí. Y aquí en Colombia, en algunas ciudades.
Pero resulta que la orden franciscana seglar hoy está en una crisis grande, no ha podido reorganizarse. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir, la secularización. O cada día el laico está tomando más labores en la iglesia, cada día, mucho. Pero también está creando problemas. Pero te digo lo siguiente, por ejemplo, en Estados Unidos, el 60% de las iglesias, de las parroquias, está administrada por laicos. Un grupo de laicos administra la iglesia y el sacerdote tiene que ver con todo lo que es litúrgico y todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios y los sacramentos. Y le pagan por eso. Pero se le paga también a los sacristanes, a los cantores, a los que tienen que ver con el mantenimiento de la iglesia, es decir, una cantidad de trabajos que hay en cada parroquia. Eso lo han cumplido mucho en algunos lugares, pero para eso se necesita mayor formación teológica y desafortunadamente aquí en Colombia no la tenemos mucho. Muchos laicos están tomando ya formación teológica. A mí me tocó, yo estudié en Alemania también y la mitad de los que estaban conmigo eran laicos, que estaban tomando el curso de teología para, bien sea ser diáconos, bien sea para colaborar en parroquias. Perfecto, padre. Luis Germán, creo que tenía la mano levantada. Buenas noches. Padre, se Bueno, podría decir que San Francisco de Asís fue uno de los primeros que nos dio ejemplo de sinodalidad. ¿nos dio el qué? Ejemplo de sinodalidad. Sinodalidad. Mira, ese tema no era tan vivo, tan actual en el tiempo de Francisco, pero en el espíritu sí, no en la organización, porque es que hoy la sinodalidad se está organizando muy bien dentro de la iglesia y la iglesia le está dando mucha fuerza organizativa. Francisco, en el sentido en que acataba las sugerencias, el trabajo de los laicos, en ese sentido nos dio fuerzas, pero no en el sentido ya de organización jurídica, no. Muchas gracias. Joaquín, tiene su micrófono cerrado, Joaquín. Padre, tengo una inquietud y es referente a que en contravía de lo que nos enseñó Francisco en cuanto el respeto, el sometimiento y la apreciación sobre los clérigos, sobre los sacerdotes, eh, me he dado cuenta que no solamente en las comunidades y en las de la iglesia, no solamente los franciscanos, nosotros los seglares, somos adeptos a ciertos clérigos o a ciertos presbíteros y pues como que no nos damos cuenta que todos tienen una misión que cumplir, que si están ordenados para cumplirla. Entonces es algo que pienso que, y no solamente nosotros los franciscanos, sino la gente del común, de las otras realidades, pues también tienen esas mismas adhesiones que si no es como el padre tal y que si lo cambiaron que entonces se acabó el mundo, siendo que pues vimos como lo que nos enseñó Francisco al respecto. Entonces tengo esa inquietud hoy día. Mira, tienes toda la razón. Eso se presenta, pero no se ha presentado siempre. Hay parroquias, y ocurre entre los franciscanos también, donde no todos los curas tienen el ánimo que algunos tienen. Entonces, hay curas de parroquia que son unos magníficos párrocos, sí, son adorables. Pero resulta que según el Código de Derecho Canónico, el obispo debe cambiarlos cada 6 años a los curas de las parroquias
para que no se apeguen en la parroquia. Pero entonces llega que a veces el obispo los cambia antes de los 6 años, a los 3 o a los 5. Y la gente protesta por eso, porque el cura es muy bueno, porque el cura es muy activo. Y les mandan un cura que no es tan activo ni tan dinámico como el que había. Y entonces vienen las protestas. Yo creo que ese es un problema humano que se dará siempre, porque así somos los seres humanos y siempre habrá, así como hay médicos que son extraordinarios, hay médicos que no dan pie con bola. Así ocurre entre los curas, así ocurre entre nosotros. Y tenemos que ser sinceros y reconocer ese hecho, ¿no? Los obispos son conscientes de eso, porque así como luchan algunos por el cura que quieren, hay otros que llegan a pedir que les quiten ese cura porque ese cura no responde, porque no los atiende, porque no sé qué. Ahora me llevó uno de Estados Unidos, yo tengo un hermano que vive allá, contándome de que la gente de su parroquia se fue a quejar al obispo porque el cura no los atiende a la hora de la confesión y no atiende, y si atiende solamente un poquito de tiempo. Entonces, pero eso siempre ocurrirá. Y aquí, y en Constantinopla, como se dice. Gracias. Ana Janet. Buenas noches, hermanos Paz y bien, qué pena, no prendo la cámara porque no estoy en condiciones. Paz y bien, de lo que decía Fray hace un momento, a veces lo que yo veo en las parroquias es que Perdón, de pronto, Janet, es que no te oí porque me estaba haciendo otra bulla. ay, qué pena, Fray, buenas noches, paz y bien para todos. Que qué Vuélveme a pena no puedo repetir. prender la cámara porque no estoy Espérate en que condiciones. pase esta bulla, la estoy probando, pero ya la voy a quitar, ya me puedes hablar. Bueno, Fray, que yo veo a veces, por ejemplo, que no se toma la orden franciscana seglar en serio, ni las personas que de pronto entran a veces, ni en las comunidades se toman en serio, sino que, por ejemplo, va uno a las parroquias y ve que hay una cantidad de movimientos y que el lector es el mismo ministro de la comunión, que el mismo ministro de la comunión es el de pastoral, no sé qué, entonces están en todo. Y pues es que realmente eso hace que puede ser que una persona pueda saber de todo, pero cada uno como haga su zapatero a tus zapatos, ¿no? Como cada uno, yo tengo estas condiciones, pues me concentro acá y eso también depende a veces de pronto, pues Dios me perdone, de pronto no estoy juzgando, pero a veces de pronto depende de los sacerdotes que dejan que las personas estén en todos los grupos y no porque si está en un grupo está en ese grupo y por ejemplo la orden franciscana no es un grupo, sino es una orden y muchas personas la toman como un grupo, entonces a veces eso es un poco complicado. Lo otro de lo que estaban hablando en cuanto a las parejas, en cuanto a todo eso, pues en la experiencia como psicóloga, pues yo veo que los niños, los jóvenes y los niños llegan y dicen, no, es que yo soy homosexual, yo soy bisexual, entonces me pongo a averiguarlo, bueno, ¿y qué es eso? Y no sé qué. Dicen, no, es que eso ahora todo el mundo es así, ¿no? Entonces a veces para ellos es más como una moda y realmente no saben a veces ni siquiera qué es eh, pero pues lo que he tenido la oportunidad de trabajar con niños y con jóvenes, pues ellos han salido de su confusión. Eso no es ninguna enfermedad, pero sí ha sido una confusión. Y ya en cuanto a las parejas, pues lo que pasa es que las parejas ya después de determinados años ya van perdiendo su enamoramiento, y hay personas que como que no llegan al amor ágape, sino que se va perdiendo el enamoramiento, se va perdiendo todo y entonces, pues las parejas como que se distancian, como que llega que se separan, y hay cantidad de factores. Y a veces también pues falta mucha sinceridad. Por ejemplo, si llega una persona, si es un paciente, o si por ejemplo con Fray llega una persona y empieza a decirle mentiras, pues o sea, ahí no hay nada, porque es que si una persona que llega buscando ayuda y empieza a mentir, pues, eh, ¿cómo se puede? O sea, no se puede porque no se puede trabajar sobre una mentira. Era eso, Fray. Muchas gracias y qué pena si me fui un poquito del tema. Bueno, mira, lo que pasa es esto. Más que todo es lo que se llama ahora los ministros laicales, el ministerio laical. Vamos, por ejemplo, a los ministros que ayudan en la comunión, a dar comunión. Te cuento, he estado en parroquias donde yo doy la comunión y el ministro también. Pues la gente no se le acerca al ministro a recibir la comunión porque no quieren
que sea un laico. Muchas gentes en parroquias, a mí me lo han dicho, señoras en parroquias, me dicen, yo a un laico no le recibo la comunión. Pero mira, el laico, él es ministro. Pues sí, pero yo no le recibo la comunión. Eso tiene sus problemas y se presenta en muchas sí, hay parroquias donde la gente tiene una gran libertad y acepta. Por ejemplo, también me tocó una parroquia donde un laico le llevó la comunión a un enfermo y le dijo, yo no le recibo a usted la comunión. No quiso el enfermo recibir la comunión de este laico, que era un ministro de la comunión, oficialmente nombrado, pero no quiso y tuvo que devolverse. Esos son problemas que a veces les toca a los curas afrontar en las parroquias. La aceptación de los ministros laicos por parte de la gente. Ya es por parte de la gente, porque eso existe, es un hecho. Y tenemos que aceptarlo y ya eso sí, ya el cura párroco tiene que tener la capacidad para ir enseñándole a la gente que pueden aceptar al ministro laico, bien sea en la comunión, bien sea en la, dijéramos, en la atención en la iglesia, en las mismas parroquias. Ustedes saben, por ejemplo, hay sacristanes que hoy tienen mucha función en la iglesia y cumplen una tarea magnífica, pero hay otros que son muy repelentes con determinada persona y entonces vienen las quejas y las molestias. Yo creo que esos son problemas humanos que se presentan ahora y se presentarán siempre. Camilo, Buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Ha sido muy interesante. Yo quería hacer la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta el llamado, digamos, esa vocación que sintió Francisco de reconstruir la iglesia, ¿sí? ¿Cómo entender ese llamado actualmente para las familias franciscanas? Y en el sentido de cómo entenderlo, en que la reconstrucción implica también una apertura al cambio, a la transformación por parte de la institucionalidad, que incluso muchas veces va a ser leído como ir en contra, ¿sí? Y entonces, ¿cómo entendernos allí? Porque a veces también, digamos, encontramos pensamientos muy estáticos, como si la iglesia misma fuese estática en su vida. Hoy maravillosamente el Vaticano tuvo una bella vigilia penitencial, un cierre de este retiro antes de la Asamblea Sinodal, donde pedía perdón y reconocía los pecados que se ha cometido, ¿sí? Cosa que antes de pronto no se nombraba, ¿sí? Entonces pensaba cómo entender ese llamado hoy sin entender que explorar nuevas pastorales. Ahorita han hablado mucho de diversidad sexual, de orientación sexual. Yo soy homosexual, hago parte de una comunidad que conoce mi familia y me ha dado esa oportunidad de ir explorando para entender aquello que decía Francisco al final en su testamento de yo hice lo que me correspondía, que sea Cristo el que les enseñe qué les corresponde hacer hoy. Entonces, y eso ha sido interesante en la comunidad, como que se ha encontrado ese espacio más allá de una posición de totalmente bueno, totalmente malo, sino bueno, vamos conversando y vamos hablando y vamos escuchando la voz de Dios en este hoy. Entonces, ante nuevos retos pastorales, ante nuevas situaciones que se están presentando, o nuevas o ya antiguas, pero que se han agudizado actualmente, ¿cómo entender ese llamado y esa invitación a reconstruir y a la transformación? Bueno, mira, tú has dicho otro problema
que estamos viviendo, además de estos que hemos planteado ya. Y es el problema del cambio. Realmente estamos ante un cambio cultural muy grande. Y lo que tú has dicho, hay unos que quieren, es que hay mentalidades que viven del pasado y viven estancadas en el pasado. Eso es una mentalidad. A pesar de que nosotros en la iglesia cantamos, somos los peregrinos, quiere decir, vamos caminando hacia el futuro. No podemos estancarnos en el pasado, en lo que fue ayer. Pero hay personas muy románticas que viven del pasado y se estancan en el pasado. No caminan hacia el futuro, que es lo que hoy el mundo está cambiando radicalmente, radicalmente. En todas las estructuras políticas, económicas, familiares, todo eso está cambiando. Entonces, la pregunta es, o el problema es que estas personas no podemos obligarlas, pero sí tenemos que decir que la iglesia no se puede quedar estancada con ellos, aunque debe servirles y ayudarles, no abandonarlos, como le ocurre en muchos hogares, que los hijos van por un lugar en una situación nueva y los padres están en otra situación. Por eso de ahí lo que alguien nombraba ahora, la sinodalidad, el que dialoguemos. Yo pienso que la respuesta a tu pregunta es la sinodalidad, o sea, el diálogo. El que aprendamos a dialogar con el otro, aunque su mentalidad sea tan retrógrada, pero es necesario oírle sus razones, a verlo, y no obligarlo, pero ayudarlo. Eso es una tarea de todos, yo pienso que es por el camino del diálogo como hoy se reconstruye la iglesia, que eso es lo que está planteando el Papa, la sinodalidad como respuesta a la problemática de hoy. Alfonso. Gracias, mi hermanito. Padre Adolfo, usted en su presentación nos dice que con Francisco confundió el catarismo y así libró a la iglesia de ese peligro, pero también a la iglesia misma la reformó. ¿Cómo la confundió? ¿Qué hizo Francisco que el catarismo de esa época dejara de existir? Y otra cosita, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia entendida como una realidad espiritual y mística y otra como una realidad empírica? Gracias. Mira, Francisco la reformó con una cosa: vivió el misterio de Cristo tan intensamente que las llagas de Jesús se grabaron en su propio cuerpo, porque vivió la fe, la entrega al Señor de una manera total. Eso es lo que se llama una fe, porque la fe tiene grados. Hay personas que creen en Dios, hay personas que creen en Cristo, pero hay personas que se relacionan con Cristo. Y esa relación en unos es muy fría, en otros es una relación profunda, íntima. Y eso fue Francisco. Por eso reformó la iglesia y porque vivió el evangelio total. Sin cortapisas vivió el evangelio. Por eso la reformó. Y lógicamente con eso superó el concepto de estos cátaros. Ahora, respecto a lo espiritual, eso ha sido siempre una mentira, porque el hombre no es un ser espiritual puro. Eso era una mentira de las sectas, que dice que vivir ¿cómo así? No comer. Pues ellos tenían una cantidad de comidas que no comían, de alimentos que no comían, porque es que eran materiales. Pero todo es material, el aire que respiramos. Entonces, la iglesia, como la vivió Francisco, es una iglesia aterrizada, que acepta
como Francisco, acepta aún el pecado, a los pecadores. Como Jesús, Jesús a quien aceptó. ¿No se acuerdan ustedes? La prostituta, la adúltera, el que moría en la pie con él, en la cruz con él, y le dice, acuérdate de mí cuando estés en el reino. A todos, la iglesia está abierta a todos. Los tales cátaros, no, ellos negaban, más aún llegaron a tal extremo que rechazaron el matrimonio. Y la iglesia dice, el matrimonio es un sacramento, es un don, y eso es humano. No se puede rechazar el matrimonio, ¿ves? Es parte de eso y la diferencia que hay. Muy bien. Ok. Bueno, aquí hay una última pregunta ahí, padre, sobre cuál es el aporte diferencial eclesiológico del franciscanismo. El aporte eclesiológico del franciscanismo. Sí, señor. El aporte, pues ya lo he dicho, en primer lugar, el sometimiento al Papa. Es una iglesia muy tan sometida al Papa que el dogma de la infalibilidad del Papa se le debe a un franciscano en gran parte. Por otra parte, en el franciscanismo se ha tenido una devoción inmensa a la Santísima Virgen, hasta el grado que el dogma de la Inmaculada Concepción fue promovida por los franciscanos. Esos dos dogmas son un gran aporte del franciscanismo a la Iglesia, pero también toda la espiritualidad de Francisco, que ya les he dicho, por ejemplo, el pesebre, ¿quién lo creó? Francisco de Asís. Y la devoción a la Navidad del Señor, Francisco de Asís. La devoción tan tremenda al crucificado es de Francisco de Asís y es otro aporte que él le dio a la Iglesia. Padre Adolfo, muchísimas gracias. Creo que han sido 2 sesiones espectaculares. Ahí van a quedar las grabaciones también para que ustedes puedan volver sobre ellas, trabajar. Recuerden que en estas sesiones no se agota el tema, ¿sí? Aquí nos dan, digamos que unos elementos básicos, ¿no es cierto? Pero seguramente que hay todavía tiempo para seguir leyendo, profundizando. Y bueno, que ahí hay un llamado también que hacía el padre, ¿no? A que ojalá muchos de ustedes, y lo decía Sandra también, ojalá muchos de ustedes estudien teología. Ojalá muchos de ustedes vayan a la universidad y tomen cursos de teología, que creo que están Eso, abiertos. Y es fundamental. Más ustedes que hacen parte de la OFS y que necesitan tener un fortalecimiento y ir un poco mucho más allá, avanzar un poco más. Pero bueno, creo que ahí quedan las ideas. Muchísimas gracias. Les pido por favor que me regalen sus cámaras, por favor, para una fotografía. Eso, muy bien. Ya van abriendo la cámara con sonrisa y todo. Eso es una maravilla. Ya traen la sonrisa listo. Eso, muy bien. Gracias. Eso, perfecto. Ahora el segundo grupo, por favor, que me regale un momentico. Por favor, gracias. Muy bien. Segundo grupo. No, este ya está con la sonrisa lista. 1, 2, 3. Perfecto, gracias. Y vamos al tercer grupo. Último grupo, por favor, gracias. Vamos aquí al tercero. Ok, el tercero sí hay muchos dormidos, pero algunos muy felices y muy alegres. Muy bien, gracias. Eso es. Muy bien. Perfecto. Muy bien. El Centro de Formación y Acción Social, Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, les desea unas felices fiestas de San Francisco de Asís. Entonces, Muchísimas gracias. eso quiere decir que este jueves no tendremos clases. No, nos tenemos que estar celebrando, tenemos que estar en la parroquia, tenemos que estar en los grupos, tenemos que estar acompañando. Entonces, nos vamos a ver el próximo martes. ¿Listo? Ok, Por feliz eso nos noche. unimos, Gracias por la atención. Padre, Feliz noche. muchísimas gracias de verdad. Entonces nos unimos a esa gran Muchas fiesta de San gracias. Francisco de Asís. Les deseo felices fiestas. Ahí les mando unos globitos de felices fiestas para todos ustedes, que ojalá sea una oportunidad bonita para estar con nuestras fraternidades, para estar con nuestro párroco, para estar con nuestras familias, para celebrar la gran fiesta de nuestro hermano San Francisco de Asís, que
en este especial en que nos estamos formando en este curso de espiritualidad franciscana, podamos sacar esos momenticos de silencio, ¿sí? Podamos sacar esos momenticos para hablar con el Señor, que Él nos quiere que estemos al lado de Él. Saquemos esos Muchas momentos. gracias. Yo creo que eso es clave, eso es muy importante, porque a veces nos quedamos en mucho activismo, mucha cosa, pero saquemos esos momentos. Creo que Francisco lo hacía y Jesús también lo hacía, ¿no? Se apartó a la montaña, se apartó de sus apóstoles, de sus discípulos, se hizo a un lado, y Francisco también lo hacía. Padre Adolfo, regálenos la bendición y bueno, felices fiestas también, Padre de San Francisco. Ok, el Señor los bendiga y los guarde. Les Amén. muestre Amén. su rostro Amén. y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. En el Amén. nombre del Amén. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz noche Amén. para todos. Feliz noche, Feliz noche, Ale. Feliz descansen. noche. Para todos, Nos vemos pase el bien. próximo martes. Muy Felices bien, mil fiestas. gracias. Bendiciones. Dios Feliz bendiga. noche. Feliz noche, que descansen, pórtense bien y lleguen temprano a la casa. Que